El arte supremo del maestro es despertar el gozo, la expresión creativa y el conocimiento. Nuestro primer disertante de la noche es el doctor Roberto Machuca Ocampos. Para ello, daremos lectura de su hoja de vida, Yeguami Shupe. Profesor Roberto Machuca Ocampos, formación académica, doctor en educación con énfasis en investigación socioeducativa, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación socioeducativa, especialista en didáctica universitaria, licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Letras, licenciado en Filosofía, Gestión y Dirección Institucional, director general del Colegio Experimental Paraguayo Brasil, coordinador de la carrera de Ciencias de la Educación, docente universitario escalafronado en área de carreras de posgrado, docente en posgrado, docente en educación media, investigaciones y publicaciones, autor de ensayos y artículos científicos publicados en revistas académicas y científicas arbitradas. Para dar apertura a nuestro primer espacio de reflexión académica, recordamos que la docencia trasciende la mera instrucción para convertirse en un acto consciente de transformación. Para disertar sobre el tema, reflexiones sobre la tarea docente, una acción necesaria, dejamos el uso de la palabra al profesor doctor Roberto Machuca Ocampos. Modera este bloque la profesora licenciada María Alejandra Fernández. Currículum, a pensar, hoy otra parte sería el currículum nos interpela, porque en realidad nos compromete, parece mucho, así entonces tenemos que hacer la demostración. Señor vicedecano, muy agradecido por su presencia, por su palabra de aliento para nuestra carrera. Señor director académico, doctor Freddy García, un compañero, un amigo que acompaña el proceso, a las coordinadoras que nos acompañan, la profe Aide de comunicación, la profe Hilda de letras, por ahí no veo a alguien de compañeros, y nuestra razón de ser estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes son nuestra fortaleza y también nuestra debilidad. Porque para ellos nosotros nos formamos, nos capacitamos, así todos los días, cuando miramos los títulos de los libros, estamos pensando en los diferentes grupos y cómo podemos llegar a ello, es lo más importante. Y agradecer a todo el comité, yo me siento, o sea, en realidad no envidio ninguna otra conferencia de ningún otro país, porque cuando veo la preparación, una organización de esta naturaleza, y debo aclarar que yo no me involucré mucho en esto, sino son personas que se revisen una vez y ellos siguen los pasos, y ustedes ven el producto del esfuerzo. Pero en esta ocasión yo estoy como un invitado y podría ser también autoinvitado, como primer ponente de la semana, que es tan importante, ¿verdad? Y quiero llegar a ustedes a partir de este tema de la tarea docente, una tarea tan compleja y es tan difícil ser docente. Entonces la pregunta que yo me hago siempre es: ¿qué significa ser docente? ¿O qué significa profesor? Cuando un estudiante me dice profesor,
cuál es la connotación que me indican. Y yo saco esta conclusión de que te autorizo para que me enseñes. Cuando yo digo a mi profesor, le estoy autorizando para que me enseñes. Porque el acto didáctico es un pacto en donde tengo que firmar tanto el estudiante que viene a buscar conocimiento y el docente que tiene que estar en condiciones de ofrecer esa parte que le corresponde. Aunque hoy día también eso puede haber un intercambio permanente, porque también el estudiante puede aportar muchísimo si es que somos atentos. En ningún sentido tenemos que desvirtuar lo que el estudiante ofrece. En ningún momento tenemos que desmeritar lo que el estudiante nos ofrece. Porque como decía, ustedes son, y me refiero a ustedes una directa, que es un honor que ustedes puedan participar en esto, porque consiste en nuestro proceso de formación que tiene un carácter permanente. Bien, ¿en qué parte yo debo cumplir con la innovación? Yo le voy agregando al pie microcuentos. Humildemente son, o sea que pongo así intento de microcuentos. Todavía no está publicado, pero voy ensayando así también a medida que conversamos con la gente. Yo quiero que me disculpen, por ejemplo, cuando estamos conversando y saco mi teléfono para escribir. Es para no olvidar lo que pensé como producto de esa conversación. Yo sé que no tenemos la posibilidad de explicar, pero es importante que sepan. Ahí, por ejemplo, el hecho de ¿qué significa ser docente? Esta tarea es como una metáfora. No todos son, no voy a decir somos porque no todos son capaces de descifrar la metáfora. ¿Cuándo desciframos la metáfora? Y cuando comprendemos, no la lección como comprendido, sino la intención que tiene el sujeto que me ofrece lo que se llama la enseñanza. La enseñanza es mostrar, ofrecer y ofrecerse. ¿A quién? A una persona que con mucha confianza se matricula, en nuestro caso, en el cursillo de ingreso, ingresa. Y ustedes saben, porque todos fuimos estudiantes, y la expectativa que tenemos, vemos el nombre de un docente y decimos, ¿quién será este docente? Y queremos volver al día siguiente. ¿Por qué? Porque yo he visto en el profesor el entusiasmo de dejar en mí una huella. Entonces, es como que hago un juramento interno, yo voy a volver a la siguiente clase del profesor o la profesora. Entonces, ese es el pacto interno que nosotros hacemos todos los días. Esa gran capacidad de asombro, o sea que yo me tengo que asombrar y también tengo que asombrar al otro con lo que voy haciendo. Y eso se tiene que notar, se tiene que demostrar. Siempre tenemos que hacerlo con mucho entusiasmo lo que hacemos. Yo le digo ya todito en función de ser docente, porque al final, aunque uno haya jurado no ser docente, ustedes saben que terminan estudiando didáctica universitaria, porque saben que es una posibilidad. Esos dos conceptos, ¿no? Que los griegos usaban mucho, la educatividad y la educabilidad. La educatividad, que tiene la posibilidad de influenciar en el otro, y la educabilidad, la posibilidad de aprender. Y creo que en las dos condiciones podemos ubicarnos sin ningún tipo de problema. Y el otro momento está el hecho de dudar. La duda no es una situación que simplemente va a significar una desconfianza, sino dudar que me lleve al siguiente nivel. Eso yo siento mucho cuando enseño lógica, en primer curso. Y que, en fin, los estudiantes vienen muy capacitados y al final ellos son los que me enseñan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente uno planifica una clase para cierto momento, pero el repertorio termina rápido porque los estudiantes son muy rápidos. Esto está pasando en los últimos tiempos y es una noticia muy agradable. Y ustedes ven el microcuento ahí abajo, el asombro. Romina siempre quiso contar las gotas de la lluvia, más en el lugar no llovía. Un día llovió y el asombro se olvidó del deseo.
Yo no voy a explicar en mi documento, eso es una cuestión de interpretación, ¿sí? La tarea docente consiste en planificar, intervenir, consensuar, capacitarse. Yo no voy a pretender capacitar si yo no me capacito. Por eso seguimos estudiando. Por eso que yo no estoy muy a favor, pero un protocolo del tema del CV, el currículum. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está colgado en la pared no sirve. Lo que sirve es lo que yo tengo como demostración en mi proceso de clase. Y en eso me tengo que basar. Porque si yo me voy a colgar también como los títulos en las paredes y solamente en eso me voy a basar, quizás me relaje. Y la relajación en la tarea docente no sirve. En algún momento, y solamente voy a repetir, y dije en varias reuniones, si uno no cree en el vuelo del pingüino, no tiene que ser docente. La docencia no es para todo. Si no tengo paciencia, si no tengo la predisposición, si no creo en la capacidad del otro, no tengo que ser docente. En ningún sentido. Entonces, como principio de respeto, yo tengo que planificar, intervenir, especialmente planificar. Yo no puedo pensar en el bus cuando estoy viniendo, ¿qué voy a dar hoy? Sino en otro momento, hacemos el plan anual, hacemos el plan mensual, hacemos el plan semanal, hacemos el plan diario. Y muchas veces escribimos todo lo que vamos a dar. Y cuando encontramos un grupo así muy interesante, incluso se puede alterar. ¿Por qué? Porque el grupo me obliga a adelantarme. Ningún grupo es igual. Ningún grupo. Yo enseño los tres primeros y los tres primeros son diferentes. No puedo enseñar del mismo modo, aunque sea de la misma carrera. Sino, ¿por qué? Porque son características diferentes. Y el error va a ser que yo plantee de forma igual. En cuanto al nivel de interpretación, la complejidad, conocer, comprender, interpretar, explicar. Cuenta un libro, ¿verdad? Una ocasión le preguntan a Aristóteles, ¿cómo yo puedo saber si la persona sabe? Y él serenamente te responde cuando tiene la capacidad para explicar. O sea que fíjense que es el último nivel de complejidad en cuanto a la demostración del conocimiento. Muchos son los que conocen, otros cuantos son los que comprenden, algunos interpretan y unos pocos explican. Pero hay que ver también el nivel de explicación. Y si es cierto que algunos dicen, si no te hace entender, por lo menos confundirle. Pero eso no es la función del docente. El docente tiene que dar claridad, tiene que ser una condición de apertura permanente, de una paciencia infinita. Todo eso se mide en el tiempo y yo me tengo que ir autoevaluando para ello. Entonces, actuar, interesar. Ahora cuando yo veo que ustedes me están mirando, puede ser que interese, pero también yo me tengo que interesar, ¿sí? Y involucrar conmigo ustedes y yo me tengo que involucrar con ustedes. Así como algunos docentes en la carrera de educación hacen proyectos de desarrollo pedagógica, pero son innovaciones maravillosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también permite al estudiante ver lo que está afuera. La historia, la pedagogía, toda la cuestión propedéutica que necesitamos también conocer. Ahí un microcuento, cuando salta la idea de su solvencia en conocimiento, observa detenidamente los títulos académicos que tienen colgados en las paredes de su sala. Suspira profundo y recobra la ilusión. No, esa es la idea, pero podemos hacer después también la comprensión lectora, ¿verdad? Que a ver si realmente tienen todo sentido. El docente tiene que ser capaz de identificar patrones. Yo tengo que mirar a mi grupo y tengo que manejar las características que ellos son. Si son rápidos, si son lentos, si necesita que le vuelva a explicar. Entonces, y tiene ganas de
sembrar su semilla y que yo sea parte de esa cosecha tan importante que en algún momento vamos a tener. ¿Cuál es nuestro problema? Que somos es un concepto pedagógico que muy poco se usa en nuestro medio. Vamos a entender como la vinculación que existe solamente entre educación media y educación superior. ¿Cómo llegamos al primer curso, profesor, de la educación superior? Que en ningún momento usted tiene que sentirse culpable, que es producto de un sistema, ¿verdad? En algún momento la autoridad tiene que sentarse a conversar cómo vincular la educación media con la educación superior y también los niveles que están más hacia abajo. Doctor, 5 minutos. Muchas gracias. El tiempo también puede ser una excusa, puede ser un factor que no aprovechemos como corresponde. La inteligencia, hay una disputa clara hoy, inteligencia artificial con inteligencia natural, pero yo también tengo muy claro de que si yo no tengo la capacidad para poder evaluar lo que me ofrecen a partir de un pedido de inteligencia artificial, entonces no vale, ni para el docente ni para el estudiante. Sirve para hacer rápido todo, pero finalmente lo que se va a evaluar es nuestra competencia frente al otro, ¿verdad? Y ahí no me va a salvar Gemini, ¿verdad? Entonces es mucho mejor que nosotros tengamos nuestra solvencia propia y que la inteligencia artificial sea mi auxilio y no yo su auxilio. Hay mucho debate que gira en torno a la pregunta. Tenemos que ser también éticos en cuanto al manejo de información. Los pilares, ustedes conocen sí o sí. Jacques Delors, allá por 98, un teórico francés, había escrito un libro, o publicado un libro, que se llama La educación encierra un tesoro. Y en ese mismo menciona los pilares, 4 pilares: aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer. Si me equivoco, usted en silencio me dice, profesor, se equivocó. Porque el año pasado, ¿no?, ocurrió esto de que yo siempre cuento la historia literaria, ¿no?, de Alicia en el País de Maravilla. Y yo siempre dije un conejo. Y después una estudiante se acerca al final de la clase muy educada y me dice, profesor, no es un conejo, es un gato, me dice. Y yo por 20 años venía diciendo que es un conejo. Y a partir de esa fecha, una estudiante me enseñó y yo leí una vez y encontré, es un gato, no un conejo. Y fíjense cómo funciona esto. Entonces, para decir también una afirmación en público, podemos equivocarnos, porque ahí justamente el error, el ser humano era invisible hasta que cierto día cometió un error. Ahí se volvió visible. ¿Sí? Y la evaluación, somos muy capaces de evaluar al otro. Parece que todos somos excluyentes de la evaluación, pero el otro sí podemos evaluar tranquilamente. Mi compañero, mi compañera, mi colega, ¿verdad? Pero yo tengo que también ponerme en el lugar de algunos desafíos del aprender del aprendizaje, de la curiosidad, gestionar la incertidumbre y los prejuicios, trabajar en equipo, administrar disenso, comunicar de manera asertiva, planificar las mejoras de manera permanente. El juego, hay un microcuento. El abuelo quería jugar con su nieto, el nieto no quería jugar con el abuelo. Entonces el abuelo aprendió los gustos del nieto. Nos enseñan la innovación. 1970, el nieto tenía que hacer el esfuerzo para jugar con su abuelo. Hoy el abuelo tiene que hacer el esfuerzo si quiere jugar con su nieto. Todo cambia y hay que acompañar el cambio. Y tenemos que ser capaces de construir el entorno. ¿Cómo? Cada uno puede saber eso. El buen humor, para Sísifo, la carga era menos pesada cuando estaba de buen humor. Creo que la referencia me van a entender porque ella tiene letras. Del Sísifo, también ustedes pueden ver en versión completa, pero hace alusión
Porque esa es la función del microcuento, también de generar una retención. La tarea docente, lograr la pertinencia, profundidad y consistencia. La llave, muchos competían en proceso de encontrar la llave. Cuando uno encontró, la cerradura ya era diferente. O sea que el conocimiento es muy cambiante en cuanto a lo que vamos haciendo. Estoy contento porque encontré la llave, pero cuando quise abrir la cerradura había sido que se cambió. Entonces hay que acompañar eso. ¿Y cuál es el camino? Mira, ser docente, eso ya dije, no piense dedicarte a la docencia si no cree en el vuelo de los pingüinos. Y los pingüinos creo que no vuelan. Eso, para ustedes. Muchas gracias. En este momento llega el espacio de preguntas. En este momento solicitamos 3 preguntas como máximo por una cuestión de optimizar los tiempos. Si hay alguna pregunta para acercar a la profesora Alejandra Fernández para leer. Aparentemente no hay. Bien. ¿Alguna pregunta de los docentes para el profesor Dr. Machuca? ¿O seguimos para hacer la entrega del reconocimiento? Aquí hay una pregunta. Yo quiero que me digas, ¿el docente que a mí me enseña a hacer o quién me enseña a hacer? Bueno, lo que yo digo no es universal, pero estoy muy a favor de lo que alguna vez escribió Tomás de Aquino, que el docente es como el médico, te da la receta y vos te encargas de tomar en forma lo que te ha recetado. Entonces, finalmente es una manera de trabajar de manera complementaria. El docente ofrece la enseñanza, pero quien se apropia y convierte eso en aprendizaje es el estudiante. Y eso nuevamente va a tener su trascendencia en la comunicación cotidiana que vamos haciendo con los demás. Por eso que la educación tiene un impacto social extraordinario y genera lo que algún sociólogo lo dijo, el capital social. ¿Por qué? Porque genera el grado de confianza. Porque si todos somos educados, nadie va a intentar joder al otro en términos vulgares. ¿Por qué? Porque sabe que el otro no se va a dejar joder. O por lo menos me voy a dar cuenta que me jodieron cuando somos educados. Eso, no sé si respondí. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Parece que no. Entonces vamos a hacer la entrega del certificado. Profesor Jesús, adelante. Agradecemos la disertación del profesor Dr. Roberto Machuca Ocampos y solicitamos la presencia del director académico, profesor licenciado Frederick García, para la entrega del certificado de reconocimiento. Fuerte los aplausos. Y solamente decirle gracias. Creo que me dio un buen tiempo porque las dudas sí que tengo, que no me hayan preguntado nada, porque no puedo decir porque no entendieron o porque fue muy claro o son tímidos. Hay muchas posibilidades, pero en fin, me voy muy contento. Me sentí en un territorio así conocido y
agradezco mucho el honor de merecer el respeto de ustedes. ¿Por qué? Porque permanecieron muy en silencio y eso creo que es fundamental para un proceso que significa la enseñanza-aprendizaje. Y le aseguro que no será la última vez que vamos a encontrarnos. O sea que no me refiero solamente a que yo voy a ser ponente, sino también voy a participar en la ponencia de ustedes. Así que muchas gracias y continuamos. Gracias. Semana de la Educación 2026. Certificado otorgado a Profesor Dr. Roberto Machuca Ocampos en su carácter de disertante en la Semana de la Educación del año 2026. Organizado por la Carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, con el tema Reflexiones sobre la tarea docente, una acción necesaria. Asunción, 4 de agosto del año 2026. Fuerte los aplausos nuevamente.